Bien, buenos días, bienvenidos a esta sesión de ingreso como académica honorífica de la profesora María Dolores Corella Piquer, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y jefa de grupo Ciberbom. Luego ya el presentador les dirá el título de la conferencia. En primer lugar, quiero saludar a la vicerrectora de Ocupación y Programas Formativos, doña Adela Valero, en representación de la rectora de la Universidad de Valencia, señor decano, profesor Javier Chorro, a la profesora Marta Inglés de la Torre, vicedecana de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. Y decir que excusan su asistencia la rectora de la Universidad de Valencia, doctora María Vicenta Mestre, que delega en la vicerrectora, el profesor Navarro Luján, rector del CEU Cardenal Herrera, la doctora Verónica Beses, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Ofelia Jimeno, directora general de Salud Pública y Adicciones, la doctora doña Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, doña Concha Andrés, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología de la Consellería de Sanidad, doña Pilar Ezpeleta, directora general de Universidades, y el profesor Antoni Merelles, decano de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia. Estimados y queridos académicos, excelentísimos e ilustrísimos académicos, presidente de honor de la Academia, profesores de esta facultad y profesoras de esta facultad y de otras que han acudido, incluso algunos alumnos que veo al fondo. Bienvenidos todos y, sin más dilación, le paso la palabra al profesor Juan Francisco Ascaso Gimilio, académico de número, que va a ser quien presente a la doctora doña Dolores Corella Piquer. Cuando quieras, Juan. Buenos días, excelentísima señora presidenta, excelentísimos, ilustrísimos académicos, ilustrísimas autoridades académicas, señoras y señores. Uno de los actos más importantes de esta bicentenaria institución es la recepción de un nuevo miembro. Por ello, mis primeras palabras deben de ser para expresar mi agradecimiento a la excelentísima señora presidenta por haberme designado para introducir a la nueva académica honorífica, la doctora Dolores Corella Piquer. Y me van a permitir que felicite también directamente a la doctora Corella por el merecido nombramiento que va a recibir en este acto. Siento una gran satisfacción y un honor por cuanto a la nueva académica nos une, una amistad de años, pero sobre todo su mentor, que ha sido y es un referente amigo de nuestro grupo. La doctora Corella es considerada actualmente una de las principales investigadoras españolas e internacionales en varios campos y pionera en España en la aplicación de los estudios genómicos en la investigación epidemiológica. En 1998 creó la primera unidad de investigación e epidemiología genética molecular en la Universidad de Valencia, de la que es directora. Su producción científica es muy numerosa y de alta calidad, como posteriormente veremos. Esto, junto a su reconocimiento científico a nivel internacional y los importantes premios recibidos, ha sido la base por la que se propuso como académica honorífica de esta prestigiosa y antigua institución. Pasaré a hacer un breve resumen de su biografía y su currículum. Dolores Corella nació en Castellón de la Plana y realizó sus estudios primarios y secundarios en Onda. Posteriormente, se licenció en farmacia en la Universidad de Valencia, recibiendo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Tiene una doble licenciatura, ya que posteriormente se licenció en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Realizó el doctorado en la Facultad de Farmacia de esta universidad, obteniendo el grado de doctor en 1995.
con la máxima calificación y también, como en la licenciatura, se le concedió el premio extraordinario de doctorado. En su formación fue becaria postdoctoral en el Instituto Valenciano de Investigación en Salud Pública y completó su formación en Estados Unidos, donde realizó varias estancias de investigación en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Tufts en Boston. Sus estancias en Estados Unidos suman aproximadamente 4 años. Y además el mérito de haber realizado varias de estas estancias con su familia, su marido y su hija. Como docente en la Universidad de Valencia ha sido profesora ayudante, profesora titular de universidad y actualmente, desde 2009, es catedrática de universidad, plaza que obtuvo por concurso oposición y está adscrita al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento muy largo porque lleva muchas más denominaciones. Y está en la sección de la facultad, sección departamental de la Facultad de Medicina. Obviamente su actividad docente la ha desarrollado y la desarrolla en la Universidad de Valencia, no solo en los estudios de licenciatura, actualmente grado, y en el tercer ciclo, pero además ha sido docente e invitada con actividades en numerosas universidades de España, de Europa y de Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Tufts y la Universidad de Harvard en Boston. También ha sido docente en numerosos centros asistenciales, hospitales, centros de investigación y sociedades científicas nacionales e internacionales. La actividad investigadora de nuestra nueva académica ha sido y es notablemente intensa y fecunda. En el área de investigación fue discípulo de un zaragozano, a su vez discípulo de Francisco Grande Cobiano, establecido en Boston, José Ordovás, profesor de nutrición y genética y director del Laboratorio de Nutrición Humana y Genómica en la Universidad de Tufts, con un reconocido e importante prestigio internacional. Pero nuestra nueva académica ha desarrollado per se una actividad investigadora de primer nivel. Entre sus líneas de investigación comentaré dieta, salud y prevención cardiovascular, genómica, epigenómica, transcriptómica, metabolómica, en las enfermedades cardiometabólicas, en la obesidad y en el envejecimiento. Actualmente, o más recientemente, se ha dedicado a la perspectiva de género en las integraciones ómicas en distintas enfermedades cardiometabólicas y perspectiva de género en la relación dieta y salud. Estas líneas de investigación han sido soportadas por numerosos proyectos I+D+I, financiados en convocatorias públicas y privadas. Como son tantos, resumiré solo aquellos en la que la doctora Corella ha sido investigadora principal y son aquellos, además, de origen público. Tiene 15 proyectos nacionales, 13 FIS y 2 SAF, 9 proyectos de la Generalitat Valenciana, 6 de otras entidades públicas. Uno que quiero destacar, el Predimed Plus. 2 proyectos europeos, 11 de la Universidad de Harvard y uno del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Total 44, más otros muchos donde ha sido investigadora asociada. La doctora Corella ha dirigido 44 tesis doctorales, obteniendo en varias de ellas el premio extraordinario de doctorado. Tiene 4 sexenios de investigación aprobados por la Comisión Nacional Evaluadora y este año ha pedido el 5º, del que no tengo ninguna duda, le va a ser concedido. Es autora de cerca de 500 publicaciones científicas de alto impacto. Su índice H es de 72 según el SCI. Y más del 80% de estas publicaciones están en el cuartil primero y muchas de ellas en el decilo primero. No era de otra forma, ha participado invitada en numerosos congresos y reuniones científicas de todo el mundo, que superan los 500 participaciones. Revisora de importantes revistas indexadas en el JCR. Y otro aspecto importante en su currículum es que ha recibido numerosos premios. Entre ellos comentaré, en 2017 recibió el Premio Memorial Gregorio Marañón a la mejor científica en alimentación de la Real Academia de Gastronomía. Ese mismo año recibió el Premio Internacional Hipócrates y ese mismo año, en 2017, el Premio de Investigación Médica sobre Nutrición Humana patrocinado por el Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada. En el 2019 recibió el premio de la cadena SER en Sanidad. En el 2020 fue nombrada por la Real Academia de Gastronomía como la mejor científica en la alimentación. Y ese mismo año recibió el premio honorífico de Mujer Investigadora Biomédica en la Comunitat Valenciana. Además voy a destacar otros 2.
en 2018 recibió el prestigioso premio Jaume I en el apartado de investigación médica. Y en el año 21, es decir, hace unos meses, ha recibido la distinción al mérito científico por la Generalitat Valenciana, entregado el 9 de octubre, distinción que también obtuvo un miembro de número de nuestra institución. Su apabullante trayectoria profesional se ha caracterizado por la innovación, siendo pionera en España, como ya he comentado, en el desarrollo de la epidemiología genómica, integrando la genómica en la investigación epidemiológica tradicional. Por su impacto y sus importantes trabajos realizados en la población valenciana y en población de Framingham, Estados Unidos, ha conseguido 6 patentes en Estados Unidos. Por lo tanto, una investigación que ha dado frutos a la sociedad. Es investigadora principal en el nodo del estudio PEDIMED Plus, siendo su centro en Valencia, el laboratorio de referencia para los análisis genómicos de dicho estudio. Y forma parte del comité de dirección de Ciberón y del estudio PEDIMED Plus, así como de otros consorcios internacionales en investigación ómica. Dolores Corella es, como he comentado, una de las investigadoras más relevantes en España y en el mundo. En 2020 y en años anteriores formó parte del top 100 mundial de los científicos más citados, según el Clarivate Analytic. Otro aspecto muy interesante de su trayectoria profesional y personal es su participación en diversas acciones y colectivos para aumentar la visibilización del papel de la mujer en la ciencia, en la sociedad en general y en su liderazgo. Desde 2009 forma parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Recientemente ha sido elegida por el proyecto Murales de Mujeres Científicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta aplicación de la perspectiva de género en la integración de las ómicas ha sido, en diferentes enfermedades y alteraciones metabólicas, un logro de Dolores. Por este importante currículum científico y por sus grandes méritos personales que he intentado reducir para no extenderme, conseguidos, como ella misma ha dicho en alguna ocasión, a base de estudio, esfuerzo y preparación, vuelvo a felicitar a Dolores y a su familia. Y me felicito, y felicito también a esta digna institución por acoger hoy a la doctora Dolores Corella como académica honorífica. Su importante personalidad en el mundo académico, sanitario y social va a engrandecer a nuestra academia y con todo el afecto le damos la bienvenida, he dicho. Muchas gracias, profesor Ascaso. A continuación tiene la palabra la doctora Dolores Corella para dar su discurso titulado Descubriendo los secretos de las ómicas en la nueva era de la salud de precisión. Cuando quiera. Bien, muchísimas gracias, excelentísima presidenta. Muchísimas gracias, ilustrísimo doctor Juan Francisco Ascaso, también ilustrísimo secretario de la Real Academia. Gracias a la profesora Adela Valero, en representación de la rectora de la Universidad de Valencia, que me une pues gran cariño y amistad. También gracias a nuestro decano por estar aquí, estando tan ocupado. Muchísimas gracias también a todos los ilustrísimos académicos y académicas. Gracias, 1000 veces gracias a todas las personas de mi equipo investigador, porque son los que me han sufrido todos estos años y sin su ayuda no hubiera podido hacer nada, esto lo tengo claro. Gracias también a Pilar, que te veo ahí y no estás en primera línea, que es la delegada de la rectora en sostenibilidad. Formamos un equipo, yo pertenezco también al vicerrectorado de Igualdad y Sostenibilidad y durante varios años pues estoy siendo la cap de iniciatives Universitat Saludable. Gracias a todos los alumnos, alumnas, gracias a todas las autoridades, gracias a la familia, gracias a amigos y amigas. Y para mí es un inmenso honor que esta institución de tanto prestigio y también que la tenemos tan cercana, pues haya pensado en mí para esta propuesta
de académica honorífica. La investigación en España es muy dura, y más si es una investigación de élite. Somos un país con muy pocos recursos, y todos los que se dedican a investigación, todos y todas, y más a la investigación pura, esta que es vocacional, que no tienes horas, que va sacando ilusión de donde sea, porque si no sería imposible, pues todos sabemos que es mucho esfuerzo, muchas veces poco reconocido y además con constantes zancadillas para que no se pueda avanzar. Por eso que esta institución pues haya pensado en mí y hoy me dé este agradecimiento, este reconocimiento del que yo estoy inmensamente agradecida, pues es algo muy especial, es un honor y es un cariño que siempre voy a tener para mí. Voy a comenzar ahora, para no hacerlo muy largo, mi charla, que he titulado Descubriendo los secretos de las ómicas en la nueva era de la salud de precisión. Antes de comenzar, quiero decir que muchas veces se dan las circunstancias para que algo ocurra, igual que el profesor Ascaso, pues está siendo mi padrino, se dice, en esta promoción. También su grupo, el grupo del profesor Carmena, y también Javier Chávez, pues han sido cruciales, porque sin su ayuda realmente no hubiera podido hacer nada. Los análisis ómicos son muy caros, necesitamos infraestructura, necesitamos que el lugar donde estemos trabajando pues tenga estas tecnologías, estos equipos, y Javier Chávez pues es el que inició esta línea en el clínico, en el INCLIVA, y nosotros pues llevábamos los análisis, las muestras para hacer ahí. Y sin ellos realmente no hubiera podido seguir. Bien, ¿por qué he elegido el tema de ómicas? Pues el tema de ómicas es el tema en el que he estado trabajando prácticamente desde mi primer día de actividad investigadora. Pero resulta que ahora todos tenemos que saber de ómicas porque estamos en lo que se llama la nueva era de la medicina personalizada o de precisión. Si leemos la prensa, todos los días van a aparecer noticias de medicina de precisión. También si vamos a lugares financiadores más especializados, como puede ser pues, el Ministerio de Ciencia, el Instituto de Salud Carlos III, pues nos encontramos con anuncios y convocatorias, por ejemplo estos, de medicina de precisión, ciencia y tecnología al servicio de la transformación del sistema sanitario, IMPAC, que es la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y a la tecnología. Saben que tiene 3 ejes, el eje de medicina predictiva, el eje de ciencia de datos y el eje de medicina genómica. Es algo que ahora se va a potenciar con los fondos que nos vienen de Next Generation, que es una oportunidad que tenemos que tener. Y recientemente también el Instituto de Salud Carlos III ha recibido fondos para una convocatoria de proyectos de investigación en medicina personalizada, que luego hablaremos porque hemos tenido la suerte de que nos han concedido uno con una dotación muy importante. Si vamos a la prensa, pues reciente, la primera noticia es de hace 4 días, nos dice: el gran reto en medicina personalizada de precisión es conseguir que sea una realidad en todo tipo de enfermedades. Va a afectar a todas las especialidades porque los avances que vamos a tener con estas ómicas pues van a ser generales para todo. ¿Y qué ocurre? Que no tenemos formación, y esto ya se sabe. Y tenemos otra noticia del 10 de febrero, que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha aprobado en su última asamblea la creación de una comisión de trabajo para la difusión, divulgación y formación de los profesionales médicos en la medicina del futuro ya presente, que es la medicina personalizada de precisión. Es algo que tenemos ahí y tenemos que conocer qué es y luego también cómo interpretar, porque el problema que vamos a tener es que no tenemos suficiente conocimiento, no somos críticos, no sabemos si lo que se nos vende es humo o realmente es algo muy relevante para esta nueva revolución. Me invitaron dentro de lo que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Amparo Alsina, que es una de las presidentas
en la región de la Comunidad Valenciana y Murcia, a escribir en El Levante, esto se publicó en diciembre, pues un artículo para dar visibilidad a lo que hacemos las mujeres. Es de difusión gratuita. Aquí hablo sobre medicina personalizada de precisión. Tenemos también una ilustradora que hizo la imagen, pero básicamente lo pongo porque muchas veces oímos medicina personalizada, otras veces medicina de precisión. ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? En realidad nos referimos a lo mismo. Lo único que medicina personalizada se adoptó más en Europa, mientras que en Estados Unidos se prefería medicina de precisión. Cuando a nivel estatal se han hecho los programas y los fondos, lo que se ha optado es por no decidir entre medicina personalizada o medicina de precisión, pues aquí en España lo llamamos medicina personalizada de precisión, las dos cosas. Es un poco redundante, pero así no tenemos que tomar la decisión. Y cuando presentamos o están las convocatorias de los proyectos, tenemos las dos. ¿Cuál sería un poco la diferencia? Pues un poco la diferencia, si la queremos buscar, es que personalizada hace más referencia a las características de la persona que no tienen tanto que ver con los nuevos marcadores ómicos de los que luego hablaremos. Es decir, hacer una medicina más pensada en si tenemos un hombre o una mujer, el grupo de edad, si es una persona obesa o no obesa, si es diabética o no diabética. Mirar estas características más generales para las cuales en principio no haría falta disponer de esta batería de marcadores ómicos que sí que son necesarios en la medicina de precisión, porque realmente en lo que se basa es en la generación de nuevo conocimiento que hasta ahora no teníamos a través de estas ómicas para aplicarlo a una mejor prevención, a un mejor tratamiento, y todos saben que a nivel de lo que sería los análisis en cuanto a diagnóstico, las PCRs para ahora toda la pandemia COVID, todo lo que es la tecnología para nuevos medicamentos, pues las vacunas basadas en ARN mensajero, todo esto sí que es verdad que tiene un gran impacto, va a tener un gran impacto, y esto ya es precisión. Son unos conocimientos que antes no teníamos si no dependiéramos de estas ómicas. Volviendo un poco al origen de por qué estamos ahora en plena era de medicina de precisión, pues tenemos que recordar al expresidente Obama, quien en 2015, en el discurso del Estado de la Unión, que equivaldría a nuestro Estado de la Nación, anunció la puesta en marcha de la iniciativa de medicina de precisión. Ya hemos dicho que en Estados Unidos se prefiere medicina de precisión en lugar de personalizada o personalizada de precisión que tenemos aquí, pero más o menos es lo mismo. Y entonces él mismo, con la molécula de ADN y detrás que tiene el símbolo de la cohorte de medicina de precisión, pues lanzó esta iniciativa. Según Obama, la medicina de precisión, lo tenemos en azul su definición, sería dar el tratamiento correcto en el tiempo adecuado cada vez al paciente adecuado. Es decir, en lugar de basarnos en lo que sería lo que se llama una talla para todos, que viene de cuando hacemos los ensayos que están basados en la media, siempre vemos lo que es la media, pero no vamos a los extremos, pues en lugar de hacer eso que sabemos que servirá para la media, pero a unas personas les perjudicará por exceso y a otras por defecto, pues sería tener en cuenta las características de cada persona para recibir el mejor tratamiento, así tendría más beneficios en salud a esa persona y al mismo tiempo reduciríamos costes. Pues eso es básicamente la definición o la ventaja de la medicina de precisión frente a la tradicional. ¿Pero qué ocurre? Que necesitamos datos, porque hasta ahora la investigación se ha hecho pensando en el paciente medio. Cuando hacemos estudios, nosotros un ensayo clínico llegamos a conclusiones de la media, pero ahí se nos dice, nadie es la media, o algunas personas sí que están en esa media. Lo interesante es saber cuáles son las características de cada persona. Y para generar esos datos, en Estados Unidos se ha puesto en marcha lo que se llama la cohorte de medicina de precisión,
que ya tenemos en cuenta la diversidad. Las personas que aparecen en esta cohorte ya no son todos iguales. Hay hombres, mujeres, distintas edades. Unos son obesos, otros no lo son. Cada uno tiene unas características de diversidad funcional. Y entonces, con este 1 millón de personas, están recogiendo datos. Esta iniciativa se está trasladando también a Europa y a otros países. Y entre todos tenemos que conseguir esos datos, porque si no tenemos los marcadores, no podremos hacer esta medicina de precisión, porque no sabremos cómo decidir a qué paciente le toca el tratamiento a cuál el B, qué características son relevantes. Y por eso se está haciendo toda esta inversión. Y ahí las ómicas son fundamentales, porque estos marcadores, estos nuevos, los tenemos que obtener con nuevas tecnologías. Las ómicas reciben el nombre en función de qué es su material de estudio. Pasamos desde el ADN, que sería la genómica, ese ADN pasa a ARN mensajero, entonces tenemos la transcriptómica, del ARN tenemos proteínas, que tendríamos la proteómica, y después pues, los metabolitos. Aquí faltaría también la epigenómica y otras ómicas que van surgiendo con el tiempo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque aunque estas iniciativas se hayan puesto en marcha más recientemente en cuanto a dar inversión, que hay muchos grupos que estaban trabajando en ómicas, pues a un nivel más primitivo hace muchos años. Pues lo que hacemos es, estamos generando una gran cantidad de datos, necesitamos integrarlos. Y aquí podéis ver todo el flujo de integración de ómicas que necesita el apoyo computacional de inteligencia artificial y de otros algoritmos que luego hablaremos para precisamente testar todo esto, sacar el valor predictivo de los marcadores y todo lo que necesitamos. Pues como hemos dicho que vamos a contar algunos secretos de las ómicas, vamos a representarlas como las tenemos aquí. La ventaja que tengo yo, y puedo contar de secretos de las ómicas, es que me he criado con ellas. Es decir, desde el primer día estoy trabajando con las ómicas. No hay día que yo no mencione las ómicas. Mi hija ya sabe lo que es un GWAS, un EWAS, un TWAS, porque, mami, vamos a pasear. Espérate que estoy haciendo un GWAS y lo tengo que acabar. Ah, vale. Entonces, todas estas cosas pues hace que tengamos mucha familiaridad. La más mayor es la genómica, que es la que lleva más años. Paralela, un poquito más joven, la transcriptómica, y luego ya epigenómica, metabolómica, proteómica. Pongo la metagenómica, la más pequeñita, pero es verdad que sí que hay gente que lleva muchos años trabajando en lo que es la microbiota, etcétera, pero a nivel de integración ómica, pues puede que sea el bebé todavía para los estudios en salud. ¿Y por qué las conozco tanto? Pues, por ejemplo, la genómica la vi nacer. La vi nacer y, bueno, esto es un secreto que vamos a contar aquí, aunque nos estén grabando y no puedo contar muchos secretos porque luego todo se va a saber. El bebé que hay es mi hija, que con esto de las ómicas, pues yo la tuve en Estados Unidos. Y ahí tenéis a mi hija Claudia con las mantitas que ponen en los hospitales americanos, concretamente en Boston. Bien, la genómica en lo que se basa es en conocer cuáles son las características genéticas que nos dan predisposición a determinadas enfermedades. Es decir, todos sabemos que la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pues no todo el mundo tiene el mismo riesgo. Es decir, aunque a todos les aconsejemos una dieta saludable, hacer ejercicio, hay personas que por agregación familiar, porque su ADN tiene determinadas mutaciones, pues tienen un mayor riesgo, como los casos de hipercolesterolemia familiar, que pueden tener, si no se tratan, pues infartos a una edad muy joven. Todo esto se sabía, pero realmente hay que ver qué marcas tenemos en el ADN para poder hacer un diagnóstico más precoz e ir tratando a estas personas todo lo más precoz que se pueda. Y básicamente lo que hacemos en nuestros estudios es, hacemos estudios poblacionales, porque lo que queremos es conocer
las características de las personas, hasta ahora desconocidas a este nivel genómico, y nos basamos en averiguar su genotipo en cuanto a SNPs. SNPs son los polimorfismos de un solo nucleótido, y los cambios, pues podemos tener personas con un genotipo normal, imaginemos la base A, heterocigotos AT, cada progenitor le ha pasado una copia, que puede ser normal o puede ser mutada, y por ejemplo, si es una mutación AT, quien sea TT es el homocigoto mutado para esa enfermedad, tendría más riesgo que los demás. Bien, trabajamos con SNPs, aunque hay distintos tipos de variaciones en el ADN, porque tecnológicamente pues es lo más sencillo. ¿Y por qué digo que vine a hacer a la genómica? Pues todos recordarán que este objetivo de conocer los riesgos genéticos de cada persona fue el objetivo del proyecto Genoma Humano. Hasta que no se lanzó el proyecto Genoma Humano, nosotros no sabíamos cuál era la secuencia de nuestro genoma y por lo tanto no podíamos saber si una persona había heredado una mutación, por ejemplo, de cáncer de mama. Sabemos que hay agregación familiar, pero que la madre tenga más riesgo, pues igual alguna de las hijas no ha heredado esa mutación, pero hasta que no se hacía un análisis genético esto no se podía saber. Igual para el cáncer de mama que para otras enfermedades, pues se puso en marcha el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano podemos decir que se inició a finales de los 80 y en los años 90 se hace internacional. Yo terminé mi licenciatura de farmacia en 1989 y ya tenía muy claro que quería investigar. Y conseguí en 1989 una beca predoctoral en el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, dirigido por el profesor Grisolía. También, nada más entrar, pues dio la casualidad de que en octubre de 1989 la lección conmemorativa Jerónimo Forteza la impartió el profesor Severo Ochoa con su charla La emoción de descubrir. Yo sabía que quería investigar, pero no sabía qué era exactamente lo que quería investigar. Fue escuchar la conferencia del profesor Severo Ochoa, que luego fue él el que me dio la beca para el Instituto de Investigaciones Citológicas, y tener muy claro que me quería dedicar a la investigación genómica. Y lo que hice fue, en el Instituto de Investigaciones Citológicas, pues empezar mis investigaciones con todas las técnicas a nivel básico de biología molecular, porque mi formación, yo lo que quería era trabajar en laboratorio. Mi formación pues, me permitía fácilmente progresar en todas estas técnicas y aproveché también pues, todas las ventajas del Instituto de Investigaciones Citológicas, donde también se formó Javier Chávez, que entonces pues, era un referente internacional en la investigación básica. El profesor Santiago Grisolía tenía la ventaja de que conocía al profesor Severo Ochoa, era su discípulo, y formó una red que consiguió que vinieran a Valencia los congresos del genoma humano. Si vemos las fechas, son las etapas iniciales. Y aquí tenemos la primera declaración de Valencia sobre el genoma humano, que había mucha preocupación por si se podían clonar personas. Y aquí tenemos lo que se acordó en 1988. Yo ahí todavía no me había incorporado. ¿Qué pasó? Que 2 años más tarde decidieron volver a venir a Valencia, los investigadores del genoma humano, y aquí tenemos un recorte de periódico que pone: Valencia volverá a acoger acreditados investigadores. Admiración y temor ante la mayor aventura de la biología. Yo tuve la suerte de participar en este Congreso del Genoma Humano de 1990, ya llevaba un año incorporada al Instituto de Investigaciones Citológicas, que tuvo lugar en Montepicayo, y aquí podemos ver el logo del Congreso, al profesor Grisolía y Severo Ochoa, y además es que vinieron los mejores investigadores del genoma del mundo. Pude asistir a todas sus conferencias, y es eso que te entra y lo recibes pues de una manera que ahí está la clave en nuestros jóvenes. Tenemos que darles medios, darles conocimientos para que ellos aprovechen todo ese potencial para hacer crecer las ideas. Aquí tenemos la publicación del la declaración
del segundo Congreso de Genoma Humano de Valencia, que estaba centrada en la ética de lo que se tenía que hacer o no. Y entonces, cuando ya había completado mi formación en técnicas básicas, decidí que faltaba algo. Faltaba algo en la investigación básica, que es la traslación poblacional. Y me pasé a la Facultad de Medicina, dejé el Instituto de Investigaciones Citológicas y fui al Departamento de Medicina Preventiva, porque yo lo que quería hacer era epidemiología. No tanto investigación de laboratorio, simplemente a nivel de ADN, pues hacer que hacíamos pues, todas las técnicas de transfección de células, ver cómo crecían, no crecían. A la investigación básica, pues quería hacerlo en personas. Y además, ¿qué quería hacer? Pensaba que no había determinismo genético, porque el proyecto Genoma Humano era muy determinista. Era un proyecto que pensaba que las mutaciones en el ADN eran causa suficiente para producir la enfermedad. Es decir, una persona que tiene una mutación para enfermedad neurológica, pues va a tener esta enfermedad. No contemplaba que esto se pudiera modular por factores ambientales. Y esto era crucial saberlo, porque si nosotros detectamos a tiempo pues más riesgo genético de diabetes, por ejemplo, podemos, si investigamos y sabemos cuáles son los factores ambientales que lo neutralizan, actuar a este nivel preventivo. Y por lo tanto, me trasladé a la Facultad de Medicina para estudiar estas interacciones gen-ambiente, que era lo más novedoso, porque iba más que el proyecto Genoma Humano. Y en el Departamento de Medicina Preventiva, pues teníamos muy poquitos medios. Todos saben que es un departamento pues, que no se ha caracterizado por tener grandes laboratorios ni infraestructuras. Y lo tuve que conseguir yo sola con la ayuda de los que me quisieron ayudar. Entonces, lo primero que había que hacer, aparte de conseguir dinero, que están muy bien todos los proyectos para personas investigadoras jóvenes, pero piensen que había que montar todo un laboratorio y que era muy caro, y lo conseguimos, pues había que formarse. Y en España no había formación, no se dedicaba la gente a estos aspectos. Tuve que ir varias veces a Estados Unidos. Fueron muy importantes los cursos de formación sobre epidemiología genómica en Boston, en este programa que tenemos aquí. Y un secreto que tengo que decir y que me ha ayudado mucho es que yo siempre he tenido mucho interés por las matemáticas y la estadística. Yo era una niña en la universidad, matrícula de honor en matemáticas, y aquí no solamente hay que saber de laboratorio, hay que saber también matemática y estadística para analizar luego todos los datos. Y esa fue una gran ventaja que tuve. Y después, mirando en Estados Unidos, donde estaban los mejores, pues el mejor en aquellos momentos estaba en el CDC de Atlanta. Tenemos aquí, es el doctor Cowrie, que escribió el libro de Fundamentos de Epidemiología Genética en 1993. Yo tuve la inmensa suerte de estar trabajando con Marisa Guillén. Marisa está. No, bueno, me ha dicho que venía. Bueno, ya vendrá. Que fue mi doctoranda. Y dijimos, Marisa, ¿nos vamos a Atlanta? Vale. Y aquí estamos Marisa y yo en Atlanta, que nos fuimos a un curso que organizaban, porque era el sitio mejor para hacer los cursos en lo que se llama la montaña de piedra. No sé si han estado en Atlanta, es una montaña muy grande que es toda de piedra, con un investigador del laboratorio del profesor Cowrie, que pues le dijo el profesor Cowrie que nos hiciera un poquito de turismo, ya que habíamos viajado desde tan lejos. Bien, pues con ello entramos en lo que se llamaba la red de epidemiología del genoma humano, y con todos esos contactos pues empezamos a trabajar. En 1998, como ya se ha dicho, creé en la Universidad de Valencia la unidad de investigación en epidemiología genética y molecular, más que nada pues para tener una base para comenzar a pedir dinero. Tuve mucha suerte porque todo lo que pedía me lo concedían y pudimos hacer los laboratorios. Y en 1997 hice mi primera estancia postdoctoral en el extranjero, formal,
y elegí el laboratorio del doctor Ordovás porque entonces era pionero en la integración de la epidemiología, de la genómica, en la nutrición. Hasta ahora hemos hablado de medicina de precisión, pero no hemos hablado de salud de precisión. Y el título de la charla es Salud de precisión. ¿Cuál es la diferencia entre medicina de precisión y salud de precisión? Aquí en España yo creo que se está utilizando también un poco sinónimo, pero en el CDC de Atlanta sí que hacen esta distinción y la salud de precisión es más amplio. Aquí tienen en inglés toda la definición, las diferencias entre ambas, pero medicina de precisión estaría más centrada en lo que es el tratamiento, también prevención de algunas enfermedades, pero salud de precisión se referiría a toda la salud, incluso aplicarlo a actividades no solo de prevención, sino también de promoción de la salud. Porque lo que sabemos es que las ómicas son tan potentes que nos detectan muy pronto los riesgos. No hace falta tener variaciones en el genoma, que sería lo que nos está mirando la genómica, que son cambios de base en el ADN, sino que el ambiente también influye en las metilaciones de nuestro genoma. Y sabemos que personas con menor nivel socioeconómico, este ambiente más desfavorable que tienen, les deja una huella de metilaciones en este ADN que puede afectar, y de hecho afecta, su mayor riesgo de enfermedad después. Cuando hacemos los análisis de mortalidad por nivel socioeconómico, pues siempre tenemos más mortalidad en personas más desfavorecidas. Y todo esto a nivel de prevención y promoción de la salud con las ómicas, pues podemos avanzar. Bien, nuestro objetivo inicial en la Universidad de Valencia era pues, avanzar en estas interacciones gen-ambiente, de manera que llamamos ambiente a todo aquello que no es genético. La dieta, la actividad física, el consumo de tabaco, todo. Y nos interesaban las enfermedades crónicas, fundamentalmente obesidad, cardiovasculares y todas ellas, las cardiometabólicas en general. Pero ¿qué pasa? Son muy complejas, tremendamente complejas, y con los poquitos medios que teníamos entonces, y ahora me estoy acordando de Manuel Pino, que no teníamos ni sitio para poner los congeladores de -80 y hacían un ruido espantoso. El primero lo colocamos en el pasillo, al lado de secretaría. Y el administrativo me decía, porque eres tú, pero la tabarra que me da el congelador todos los días y sé que no lo puedo apagar. Y gracias, Manolo, por toda tu ayuda siempre. Bueno, pues como sabíamos que todo esto era muy complicado y éramos como críos que te dicen, ¡hala, investiga sobre interacciones gen-ambiente en enfermedades crónicas! Pues no, era muy difícil. Empezamos por algo más sencillito. Dijimos, vamos a trabajar en una monogénica y vemos esto cómo funciona. Y Marisa Guillén, que entonces estaba haciendo la residencia de FIR en la FE, dijo, ahí en la unidad de trastornos del metabolismo, errores congénitos del metabolismo, pues hay mucha posibilidad de colaborar. Vamos a ver qué es lo más factible y así intentaré hacer la tesis doctoral sobre este tema. Entonces, Marisa Guillén hizo la tesis doctoral sobre cistinuria y esta fue nuestra primera enfermedad más monogénica, porque luego tampoco son monogénicas, no hay solo un gen, hay varios, pero las consideramos monogénicas. La cistinuria es una enfermedad en la cual hay una alteración del transporte renal de aminoácidos, sobre todo cistina, ornitina, arginina y lisina, de manera que no se puede reabsorber la cistina, se acumula, forma cálculos, bueno, primero cristales y luego cálculos, y lo que ocurre es que los cálculos de cistina son muy duros y difíciles de romper, y al final pues, el problema es la enfermedad renal. Caracterizamos y definimos, según los valores urinarios de excreción de cistina y de aminoácidos dibásicos, pues la clasificación de los pacientes en la Comunidad Valenciana.
Analizamos el gen que entonces estaba de moda, el SLC3A1, viendo pues, cuál era su contribución. Realmente tenía muy poca contribución, luego ahí había algo más. Y las dos, igual que nos fuimos a Atlanta sin pensarlo, le escribimos al director de Kidney International, una revista de gran prestigio, y le dijimos, mire, esto de la investigación de la cistinuria, por mucho que intentemos descubrir las variantes genéticas, como no tengamos en cuenta los factores ambientales, no vamos a conseguir nada. Y esta es la carta que nosotros le dirigimos, firmada por Marisa y por mí en 1999, cuando se hacía muy poca investigación sobre factores ambientales. Luego se descubrió que no había solo un gen, sino que había 2 transportadores. Incorporamos el análisis de mutaciones en familias españolas, bueno, valencianas, del segundo gen, que resulta que aquí en la Comunidad Valenciana era mejor, bueno, más prevalente que el anterior, y empezamos a investigar la influencia del consumo de agua, la dieta, y ver todas esas interacciones gen-dieta. Y luego esto sí que es verdad que se ha aplicado a nutrición personalizada. Esto nos dio como los cimientos y decir, vale, sí que se puede, o sea, cuando tenemos una enfermedad está claro que hay una susceptibilidad genética, pero el factor ambiental es muy relevante. Vamos a dar el salto, a hacerlo con las enfermedades complejas. Llevamos poco a poco. Y con los poquitos medios que teníamos, pues conseguimos publicar en revistas de primer decil, en medicina, aquí todos somos españoles, del mismo departamento, y publicamos incluso las diferencias por sexo, género. En el Journal of Lipid Research, que también era muy relevante. Y a nivel de Estados Unidos, pues ahí sí que publiqué mucho más, porque trabajábamos con el estudio Framingham, en el grupo del doctor Ordovás, y ahí teníamos pues mucho potencial. De todos los artículos señalo este, porque es el que dio comienzo a lo que se consideró como nacimiento de la nutrición personalizada, o que en los Institutos Nacionales de la Salud comenzaron a tomarse en serio que realmente sí que existían las interacciones gen-ambiente o interacciones gen-dieta. Y es un artículo que hicimos sobre si un polimorfismo en el gen de la lipasa hepática tenía el mismo efecto en las concentraciones de colesterol HDL siempre o difería en función de la dieta consumida. Y aquí pueden ver, cuando hacemos la dieta, que separamos una dieta baja en grasas, menor del 30% del aporte de energía por la grasa, o mayor del 30%, que sería el otro panel, el efecto de cada uno de los genotipos era diferente. Este genotipo, el homocigoto mutado, aumentaría las concentraciones de HDL en una situación de una dieta baja en grasa, pero las disminuiría en una situación de dieta alta en grasa, lo cual nos decía que mucho ojo con lo que se estaba sabiendo hasta entonces, porque todo puede ser modificable. Aquí lo tenemos en continuo, luego nos pidieron caracterizarlo por resonancia magnética nuclear, el tamaño de las HDL, LDL, etc. Fue un estudio muy completo. Y como pueden ver, aquí tenemos a Terry Manolio, que era la directora de esta oficina de medicina genómica en los NIH de Estados Unidos, y hicieron una publicación junto con Francis Collins diciendo que era muy relevante estudiar no solo los genes, sino también el ambiente, y cogen nuestra figura, le ponen color, y es la que ponen de... Y ponen de ejemplo en su publicación. Pues a partir de ahí ya se toman las cosas más en serio. Nosotros seguimos haciendo investigación, colaboramos también con el gobierno de Singapur, en el Estudio Nacional de Salud de Singapur, que ya analizaban las variantes genéticas, replicamos esta interacción para triglicéridos y ya hicimos pues, un artículo que supuso el nacimiento de la genómica nutricional,
Lo publicamos en 2004 con el profesor Ordovás y ya 20 años después pues podemos ver que se ha ido avanzando bastante desde análisis de pocos polimorfismos a una situación más multiómica. Por lo tanto, pues podemos afirmar que sí que hemos contribuido al nacimiento de la genómica nutricional. Y por ello, el Comité Internacional de Premios Nobel y otras personas del jurado decidió concederme el premio Jaime I de Investigación Médica en 2018. Bien, el premio tenía una dotación cuantiosa, 100.000 euros, que es un tesoro. Yo estoy muy contenta por ello y había que dedicarlo a investigación. Y tenía muchas ganas de ir a la costa oeste de Estados Unidos, este es otro secretito, y dije, bueno, pues ahora que tengo un premio importante, voy a apuntarme a una conferencia en la costa oeste y vi que había una conferencia, una Gordon Conference sobre metabolómica y también integración con otras ómicas y los efectos en la microbiota, y me apunté. Y allí que nos fuimos. Por eso titulo Conociendo la metabolómica. Y ha sido muy importante porque al conocerla mejor hemos incorporado la metabolómica en nuestras investigaciones. Aquí hay un estudio reciente en colaboración, publicado en 2021, donde lo que hacemos es desvelar, porque había poco, sobre la huella metabolómica del síndrome metabólico en orina. Y si el artículo que he comentado antes de Circulation fue relevante, este artículo de la APOA2 también ha sido muy relevante. Esto es pensando en variantes genéticas de las cuales conocemos bien su funcionalidad, y el problema que había entonces es que había muy poca replicación de estudios. Lo que se obtenía en un estudio era muy difícil replicarlo en otro. Entonces nosotros aquí lo que vimos es si la influencia de la grasa de la dieta en el peso corporal en función de un polimorfismo en la APOA2, que ya sabíamos en una población en Framingham cómo era este efecto, se replicaba en otras poblaciones de Estados Unidos, en la población Golden y en la población de los puertorriqueños que viven en Boston. Lo publicamos en una revista muy relevante y lo que vimos es que había una interacción de manera que el efecto del polimorfismo, el SERCC, que sería el riesgo, el genotipo de riesgo, no era siempre igual, sino que depende de la cantidad de grasa consumida, con mayor pendiente que los homocigotos normales y los heterocigotos. Caracterizamos ese efecto en la población de Framingham y luego, cuando lo dicotomizamos, vimos que se replicaba tanto en Framingham como en Golden, como en los puertorriqueños que viven en Boston. Es decir, para este polimorfismo, tener el marcador CC aumentaría el riesgo de obesidad, pero no siempre. Con una dieta baja en grasas no se produce este mayor riesgo de obesidad, pero sí cuando la dieta es alta en grasa saturada. En habitantes de Framingham, lo pueden ver aquí, en habitantes del estudio Golden, que son también americanos reclutados en Minnesota y en Utah, o en este con una población diversa, que son los puertorriqueños que viven en Boston, que son afrocaribeños. ¿Y por qué digo que es importante y lo he querido traer? Pues no nos podemos quedar solo a efectos de la genómica. La genómica lo que nos da es este riesgo, pero luego tenemos que saber los mecanismos para distinguir lo que puede ser una asociación estadística de una asociación más mecanística, más causal. Y ahí es donde entran las otras ómicas de apoyo, la transcriptómica, ver si esa variación tiene algún efecto en la expresión de ese gen, la epigenómica, sobre todo a nivel de metilaciones, estudiamos metilaciones en el ADN, y lo que vemos es la adición de grupos metilo a citosinas, que también influyen en la expresión de genes, o la ventaja que tiene es que la epigenómica es dinámica, igual que se introduce una citosina se puede quitar. También en epigenómica vemos la regulación por microARNs y aquí pueden ver el artículo donde hacemos la integración
de todas estas ómicas, incluyendo la metabolómica, que hacemos la caracterización del perfil metabolómico de estas interacciones. Y con esto pasamos de la aproximación de genes candidatos a la aproximación de GWAS. Esto es mucho más potente porque en lugar de analizar polimorfismo a polimorfismo, lo que hacemos es todo el genoma al mismo tiempo. Mi primer GWAS fue con este grupo internacional, con Secarcatiserán, que es muy relevante ahora. Descubrimos por primera vez un gen asociado a concentraciones plasmáticas de triglicéridos, que es el MLX-IPL. Aquí pueden ver que dudábamos entre 3 genes, pero finalmente era el MLX-IPL. Y después lo que hemos hecho es caracterizar interacciones gen-dieta con este gen. Hay una variante que se asocia con menos concentraciones de triglicéridos, que serían los GG, es decir, sería protector, pero lo que vimos es que no siempre es protector, que solamente es más protector si tenemos una alta adherencia a dieta mediterránea, y definíamos lo que era una alta adherencia o baja adherencia a dieta mediterránea utilizando nuestro cuestionario de adherencia a dieta mediterránea. Cuanta más puntuación, de 9 a 14 alta adherencia, menos puntuación, baja adherencia. Y podemos ver aquí que el efecto protector, tanto en hombres como en mujeres, solo se da si tienen una alta adherencia a dieta mediterránea. Lo mismo ocurre con otros polimorfismos como el FTO, que es el que más se asocia a obesidad, pero no es determinista, depende de la cantidad de grasa saturada de la dieta. Estamos haciendo muchos GWAS, como voy a pasar ya rápido porque es la hora, y lo importante es que ya tenemos capacidad de analizar a nivel de genoma completo interacciones gen-dieta, es decir, de los millones de variantes genéticas, a través de estos algoritmos que estamos diseñando, pues analizamos conjuntamente, esto es una interacción a nivel de genoma completo de todos los genes con adherencia a dieta mediterránea. Vemos una señal muy importante en el gen de la enzima málica 1, que varía mucho en función de la dieta. Con todo esto, ¿qué hacemos? Obtener a nivel de investigación conocimientos de genómica nutricional para que se puedan aplicar a lo que se denomina nutrición de precisión. Pero hablando de esta salud de precisión, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el nivel de estudios que hemos comentado antes es otro de los factores que influye en modular la susceptibilidad genética. Sabemos que para el gen FTO, los que tienen la variante A tienen más riesgo de obesidad, y aquí lo podemos ver, es un estudio que se ha hecho en Valencia. Los AA tienen más índice de masa corporal, pero solo si no tienen estudios universitarios. En el momento que tienen estudios universitarios, ya no tienen más índice de masa corporal. ¿Y qué ocurre? Que la misma persona, a lo mejor al tener más estudios, un mayor nivel de educación nutricional, sanitaria, etcétera, se controla. Y si ve que sube de peso, pues cambia la dieta, hace un poquito más de ejercicio, y sin saberlo, cada uno está controlando por este nivel de estudios su susceptibilidad genética. Como no solamente hay un gen, que hay muchos, se está trabajando en lo que se llama las puntuaciones de riesgo genético, que es contar al mismo tiempo si tenemos mutaciones en 1, 2, 3, 4, 20 genes. Aquí tenemos ejemplos que hemos hecho, pues primero por lo sencillo, 2 genes. Vemos cómo la dieta mediterránea también modula el efecto de estos genes, y ahora se está trabajando en puntuaciones de riesgo genético de muchos genes, incluso todo el genoma. Esto es un poco barbaridad. Y un secreto es que esto no va a servir para nada. Bueno, servirá para poco. Y se critica como que es lo más impreciso de la medicina de precisión. Por eso hay que saber y tener este pensamiento crítico y ver lo que estamos haciendo cada vez, porque ahora cuando leemos los artículos llega a un nivel de complejidad que solo miras el dibujo. ¡Uy, qué dibujo más bonito han sacado! Pero esto realmente, ¿qué nos está diciendo? ¿Y por qué decimos que no va a servir para nada? Porque cambia mucho según la población estudiada. No es lo mismo que hayan estudiado personas del norte que personas mediterráneas, porque las variantes genéticas relevantes son diferentes.
Y esto lo hemos visto en publicaciones. Si cogemos GRS que han hecho para la población europea, vemos que no sirven para los mediterráneos. Esto es una ventaja, porque necesitamos inversiones para hacer estudios aquí y no extrapolar lo que se ha hecho en otras. Paso rápido. Hay que hacer también estudios con sexos, a ver si es hombre o mujer, porque puede ser diferente, también por edad, y en los estudios de randomización mendeliana, que nosotros hemos publicado muchos, hemos estado en muchos consorcios, y hemos publicado pues, en el British Medical Journal, eso también un secreto que no va a tener mucha utilidad. Y con esto pues, lo que queremos llegar es a hacer realmente, aportar marcadores válidos para que se puedan aplicar en esta nutrición de precisión, salud de precisión. Estamos trabajando en ello, es muy complejo. Hay distintos escenarios, hemos dicho que los GRS no sirven mucho, hay que mejorarlos, hay que tener apoyo de los matemáticos, los informáticos. Y una cosa curiosa, ya que estamos diciendo cosas y que a mí me ha gustado siempre la matemática desde el principio y ahora es la moda de la inteligencia artificial, porque siempre decimos, y esto lo vamos a analizar con inteligencia artificial, machine learning, pues si pueden ver ahí, en una conferencia iberoamericana de inteligencia artificial que se hizo en Sevilla en el 2002, Óscar, que es mi marido, que es informático, me dijo, vamos a proponer una mesa temática. Ah, pues vale. Y entonces propusimos una mesa, un taller que se llamaba Bioinformática e Inteligencia Artificial, hace ya 20 años. Y si miramos aquí, dice, toda la investigación en el genoma, este tipo de investigación necesita de enfoques de computación de alto nivel que puede aportar la inteligencia artificial, como redes neuronales, agentes y sistemas multiagente, modelos probabilísticos, ingeniería del conocimiento, proyectos inteligentes, etc. Y ahí estamos como investigadores. Han pasado 20 años y la verdad es que se han hecho muchos avances. Y no sé si está Silvia. Silvia, ¿estás? Silvia, que es directora del Departamento de Informática y del área de inteligencia artificial, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, muchas gracias. Me invitó a ser la madrina de la promoción de este verano en una escuela de las mujeres para las STEM, que ya sabéis que hay mucho déficit de niñas que se dediquen a estos grados de matemáticas, tecnología, ingenierías, etc. Y pues muchísimas gracias por nombrarme como madrina. Yo os ayudaré siempre que pueda, siempre estoy muy comprometida en lo que es la visibilización de la mujer. He recibido el premio Mujer del Mediterráneo, el mural Mujeres Científicas, el premio a la Dona Valenciana honorífic del Ayuntamiento de Picanya. Y ya muy rápido, porque sé que estamos fuera de hora, pero pasaré súper rápido. Quiero agradecer también, yo soy de Onda, en Castellón, el Colegio de Médicos y el Colegio de Farmacéuticos, pues dijeron, tienes que venir un día a contarnos todo esto. Y hicieron un acto homenaje y se tituló la conferencia El sabor de las ómicas en obesidad y síndrome metabólico. ¿Por qué el sabor de las ómicas? Porque si nosotros estamos trabajando en nutrición de precisión y sabemos la mejor dieta, eso es en teoría, pero luego las personas se la tienen que comer. Y cada uno que come, lo que le dicen que es mejor o lo que quiere. Básicamente lo que estamos investigando es qué nos hace elegir un alimento u otro, porque elegimos jamón, porque elegimos queso. Lo que sabemos es que comemos lo que nos gusta. Y esto, lo que nos gusta, lo determina el sabor, olor, textura, color y otros determinantes que estamos investigando. Hemos caracterizado a nivel de laboratorio la percepción de los sabores. Hemos dado estas medidas en población de la Comunidad Valenciana. Sabemos que las personas obesas perciben menos el sabor. No sabemos si es causa o consecuencia. Y hemos caracterizado a nivel genético pues, estos genes. Pero no solamente es percepción del sabor, también son preferencias. Este es un GWAS que hemos publicado recientemente sobre si la preferencia al sabor dulce tiene un componente genético. Y vemos que sí. Y es un gen
que se expresa sobre todo en cerebro. Tenemos un reto de integración de ómicas. Sabemos que los genes que se asocian a más obesidad no son los genes que se asocian a pérdida de peso, y esto lo tenemos que investigar. Tenemos un proyecto muy importante que es el Predime Plus, que vamos a ver pérdida de peso. Estamos integrando todas las ómicas para saber los genes de pérdida de peso, pero también mecanismos a través de transcriptómica, epigenómica, metabolómica. Y como les decía al inicio, pues nos han concedido un proyecto para conocer esto, que titulamos Avances en Medicina de Precisión de la Obesidad, análisis multiómico y dinámico para el descubrimiento y validación de biomarcadores, predictores de pérdida de peso tras intervención en personas de alto riesgo. Participamos los investigadores del equipo Predimed y lo coordinamos desde la Universidad de Valencia, siendo yo la investigadora principal. Como conclusión, pues estamos ante un laberinto extraordinariamente complejo. Si queremos que todas las ómicas tengan esa traslación a medicina personalizada de precisión o salud de precisión, tenemos que formarnos, tenemos que hacer lectura crítica y tenemos que seguir investigando e invirtiendo. No solamente los fondos Next Generation, que los vamos a tener ahora por unos poquitos años, sino que también tenemos que seguir intensificando estos esfuerzos. Y por último, agradecimientos. No pongo nombres completos porque quiero agradecer a todas las personas que alguna vez pues, nos han prestado su apoyo, en particular al grupo investigador y a la Real Academia. He dicho. Muchas gracias, profesora Corella. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general de la Academia, profesor Juan Viña Ribes. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto la doctora Dolores Corella Piqué reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 26 de octubre del 2021 nombrarla académica honorífica con antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo dispuesto por la Corporación, expido el presente diploma en Valencia el 24 de febrero del 2022, firmado el secretario general y la presidenta. Bien, para terminar esta excelente presentación de una académica honorífica que ingresa en nuestra institución, aparte de que tendría que empezar por decir que nos morimos de envidia ante esa capacidad para recoger una investigación tan trascendental y que tiene un futuro muy halagüeño, que ella empezó desde luego considerando las tecnologías, las ómicas, como tecnologías claves para la generación de nuevos biomarcadores. Evidentemente, ella ha hablado sobre todo de su relación con temas cardiovasculares, de nutrición, etcétera, etcétera. Yo no he podido, dada mi edad, llegar a tiempo de trabajar en ello, pero sí que hace unos años, y cuando se completó el genoma humano en nuestro departamento de psiquiatría, el profesor Julio San Juan
con la doctora Rosa de Frutos, catedrática de genética de la Facultad de Biología, sí que intentaron hacer, bajo un poco el patrocinio del profesor Carracedo, Santiago de Compostela, un estudio que tenía que ver con la genética, aplicando ya las nuevas técnicas, los nuevos genes candidatos de la esquizofrenia. Los resultados fueron analizados 13.000 pacientes, lo cual es un número considerable, pero los resultados, aunque se publicaron en la revista Nature, lo cual no es fácil, fueron desalentadores, porque no hubo forma de encontrar diferencias entre los pacientes. Por tanto, la genética psiquiátrica, como la propia farmacogenética, que también se empezó a utilizar, no dio los resultados apetecidos. A mí me consta que en estos momentos hay grupos que están incluidos, me parece que dentro de ese programa IMPACT que has nombrado antes, y que Carracedo sigue implicado sobre todo en la genotipación, porque realmente lo que sabemos o lo que sabíamos de la genética de la esquizofrenia estaba basado en estudios solamente clínicos, no solo de la esquizofrenia, sino de muchos trastornos mentales. Y hay incluso algún trabajo en el que muestra cómo los mismos polimorfismos aparecen en distintas patologías, por lo cual la especificidad no existe. La vieja aspiración de la psiquiatría siempre fue encontrar marcadores, biomarcadores, para el propio diagnóstico y, por supuesto, para la etiología. Pero a lo mejor no estamos utilizando los fenotipos adecuados, porque yo comentaba el otro día que la esquizofrenia no es una entidad nosológica ni siquiera en el sentido clásico, es un constructo de síntomas y a lo mejor ese no es un buen fenotipo para realizar determinados estudios con aspectos mucho más concretos. Quizá harían falta otros. Pero yo ya he llegado tarde a ese sistema por mi edad, aunque me alegro de que haya psiquiatras que sigan implicados en ello, porque todos queremos una medicina personalizada, yo prefiero casi personalizada que de precisión, y tener biomarcadores, que es una vieja aspiración. Las ómicas, empezando por la genómica, creo que son un futuro esperanzador. Y además, ahora si me permiten una pequeña disquisición, aprovechando que hay muchas profesoras en la sala, el profesor Juan Viña me dice muchas veces que pocas mujeres hay en la academia. Él tiene siempre que realmente somos 5 mujeres, somos un 10% de académicas solamente. Entonces yo les recuerdo que una institución que se fundó en 1831 por Fernando VII, con un ministro que se llamaba Calomarde, que era el de manos blancas no ofenden, yo creo que además decía que no ofenden y además que se callen. Pues evidentemente las mujeres lo han tenido muy difícil. Por eso me ha alegrado tanto que una de tus aportaciones sea esa perspectiva de género que se va a implicar en la investigación, pero sobre todo el despertar en las mujeres el gusto por la investigación, la necesidad de que las mujeres investiguen. En los últimos años, pues sí que vemos a veces, a bombo y platillo, exposición de una pintora, que probablemente sus cuadros han estado arrumbados en un sótano. En los deportes también van cambiando las cosas, pero todavía el otro día había un programa en televisión en el que se extrañaban de que a las niñas les pudieran interesar carreras tecnológicas o les pudieran interesar otro tipo de
de estudios que no los tradicionales. Por eso creo que tu aportación es fundamental, porque además yo, lo digo muchas veces, a veces me critican, yo no creo en la paridad digital, o sea, yo creo en la igualdad. O sea, que haya que poner en un grupo de trabajo o en una institución igual número de mujeres que de hombres, porque sí, solamente en razón del sexo biológico, no creo que sea lo importante. Creo que lo importante, como tú acabas de demostrar, es que desde que se empieza se acaban los estudios, haya una igualdad de oportunidades para investigar, haya una educación para investigar, que las mujeres pueden investigar exactamente igual, aunque el reparto de tareas vaya a ser difíciles, y que mujeres como Dolores Corella no pueden ser la excepción. Hay mujeres excepcionales, como tú, permíteme que te tutee. Hay mujeres excepcionales, pero las mujeres no deben constituir una excepción, sino que deben de estar en pie de igualdad. Y esto es algo que quería decirle sobre todo porque creo que a lo mejor la academia futura, que ni el profesor Piña ni yo llegaremos a ver, ni siquiera él, que es mucho más joven, tendría que no tener ese pequeño porcentaje. ¿Por qué? Porque hay que empezar desde la base. Porque desde la educación la igualdad tiene que estar ahí, la igualdad de oportunidades, el rosa y el azul prohibidos. El otro día, y esto es una broma porque el tema es muy serio, a una amiga mía estaba dudando si tenía que comprar unos peucos rosa o azules porque no sabían si el bebé que venía era niño o niña. Yo dije, todos debían de ser blancos, para que luego allí se escriba lo que se tenga que escribir. Y la paridad no es una cuestión de porcentajes, los porcentajes fuera. Tiene que ser una cuestión de igualdad de méritos, haber tenido igualdad de oportunidades, y creo que solo mujeres como la doctora Corella es un ejemplo que debería no solamente estar expuesto aquí, sino en todos aquellos foros que sea preciso, en la universidad y fuera de la universidad, porque hace años que se van admitiendo mujeres en determinados foros. Hace unos días la vicepresidenta del gobierno hizo un comentario, yo no recuerdo a cuento de qué, que decía que se negaba a participar en un foro en el que ella fuera la única mujer. Y a partir de ese momento que no estaba de acuerdo con eso. Como yo soy muy mayor, cuando yo empecé los estudios de psiquiatría, probablemente cuando tú no habías ni siquiera empezado a estudiar, yo fui la única mujer en muchas reuniones y en muchos congresos de psiquiatría. Es verdad que no había discriminación, pero sí que había, y durante muchos años estuvo presente para las mujeres. Probablemente las que me escucháis aquí sois más jóvenes y no lo habéis sentido, pero no había discriminación, pero a lo mejor había condescendencia, que es una palabra que todavía me gusta menos. Por eso hoy la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana tiene el privilegio de incorporar a una mujer excepcional, a alguien que cuyo ejemplo querríamos ver repetido y repetido tantas veces como fuera posible. Enhorabuena, Dolores, por esa trayectoria maravillosa, porque te ha costado probablemente un gran esfuerzo y que has tenido que compaginar con la vida familiar. Enhorabuena a tu familia, enhorabuena a todo tu equipo, y creo que lo que sirve tu ejemplo es
para aquello que decía Emily Dickinson. Una mujer no sabe lo alta que puede llegar a ser hasta que no se pone de pie. La doctora Dolores Corella se puso de pie nada más terminar sus estudios. Yo rogaría que hoy día todas las mujeres que estudian y las que estudian carreras, además, que se han considerado casi como que no eran adecuadas para las mujeres, yo diría que todas las mujeres se pongan de pie, como se puso de pie la doctora Corella, y así hoy la Real Academia tiene el privilegio de contar con una académica excepcional. Ojalá dentro de unos años, si me da tiempo, pueda recibir otras tantas. Muchas gracias, Dolores, por pertenecer a nuestro grupo y esperamos que seas un ejemplo para todas las estudiantes y para todos nosotros. Muchas gracias. Se levanta la...